verdaderos discípulos. Acerca de verdaderos es esta serie que comenzamos hace unas cuantas semanas. La semana pasada Mariluz predicó acerca del discípulo y la honra. la honra, ¿no? El discípulo y la honra. Yo quiero hoy hablaros de cualidades de un discípulo. No las vamos a ver todas, solo vamos a ver 10 cualidades de un verdadero discípulo de Jesús. Porque somos llamados a ser, ¿qué? Discípulos de Jesús. Somos llamados a ser discípulos, no solo creyentes, no solo personas que creen. No, estamos llamados a ser discípulos y a dar, ¿qué? Mucho fruto. Somos llamados a eso. Y nosotros queremos entonces responder a ese llamado del Señor siendo discípulos de Jesús. Quiero decirte que los discípulos no nacen discípulos, los discípulos se hacen a medida que van caminando con el Señor. Dios va formando nuestras vidas, nos va capacitando, transformando y nos va restaurando hasta llegar a ser esos verdaderos discípulos que Jesús busca y que dan mucho fruto para la gloria y para la honra de su nombre. Cualidades de un discípulo. ¿Lo tienes ahí, Lori? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana de domingo, donde tu pueblo se reúne, nos congregamos para darte gloria y honra a ti, para alabar, bendecir y exaltar tu precioso nombre. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que no hay otro Dios como tú. Te damos gracias por haber pagado por nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos librado de la potestad de las tinieblas. Gracias por habernos dado vida eterna. Y gracias, Señor, por habernos unido para caminar juntos el camino. En este tiempo y en esta hora y en este lugar, Señor, donde tú nos has unido para que juntos caminemos, juntos te adoremos y juntos te sirvamos. Y podamos, Señor, llevar el mensaje del Evangelio a los pueblos de alrededor que no tienen iglesia. Oramos en esta mañana, presentamos tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos puedas ministrar y nos puedas hablar a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cualidades de un discípulo. Ahí tenemos 10 cualidades de un discípulo: devoción, testimonio, conocimiento, sabiduría, humildad, abnegación, amabilidad, visión, paciencia y unción. Vamos a ver estas 10 en la palabra de Dios. Quiero comenzar con devoción. Devoción significa amor, veneración, fervor religioso. Y encontramos muchos personajes en la Biblia con esa devoción, con esa pasión y con ese amor a Dios. Y uno de ellos fue Daniel, entre muchos. No solo Daniel, fueron muchos. Pero Daniel fue alguien ejemplar y él manifestó su devoción a Dios en medio de una sociedad pagana y en medio de una sociedad contraria a los principios y a la voluntad de Dios. Posiblemente como nosotros, vivimos en una sociedad contraria a la voluntad de Dios, lo mismo que él. En una ocasión, el rey que gobernaba, donde Daniel estaba, él pidió que levantaran una estatua en una ocasión. En otra ocasión pidió también que se prohibiera adorar y a orar a otro Dios que no fuese a él. ¿Y saben lo que hizo Daniel? Daniel dice que todos los días él abría sus ventanas de par en par, mirando hacia la dirección donde estaba Jerusalén, y él cada día, 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde, él con sus puertas abiertas oraba, predicaba el Evangelio. ¿Este tampoco va?
Bueno, entonces encontramos a Daniel, se oye lo mismo con micro que sin micro, ¿no? De hecho, sin micro más. Encontramos a Daniel entonces que 3 veces al día, aunque había una prohibición por parte del que gobernaba la nación donde él estaba, a pesar de eso y a pesar de que había dicho que cualquiera que orase a otro Dios que no era él iba a sufrir consecuencias muy serias, a pesar de eso, él 3 veces al día abría las puertas de su habitación, de su casa, mirando a Jerusalén, y allí oraba. Y oraba a voz en cuello. Oraba, su oración era a voz fuerte, de tal manera que lo oían. La gente que pasaba por las calles oían la oración de Daniel. Y estos hombres dieron aviso se me fue el nombre del gobernante que gobernaba allí, pero este hombre denunciaron a Daniel para que este hombre tomara medidas contra Daniel, y Daniel no le importó. Él estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias porque su devoción a Dios, su amor a Dios, su pasión por Dios, su devoción a Dios era tan fuerte que no se dejaba amedrentar, y que a pesar de la prohibición de este rey, él seguía adorando, bendiciendo, orando y exaltando a Dios. En otra ocasión hacen una estatua altísima y él manda, este gobernante manda que todos se tienen que postrar y adorar a la imagen que él había hecho. Daniel, en medio de todos ellos, y sus compañeros también, 3 hombres más, ellos decidieron no adorar a otro Dios que no fuese a su Dios. Y él había dicho, cualquiera que no se postre ante Dios, entonces será echado al foso de los leones, y será echado también a un fuego, a un horno de fuego ardiente. Y ellos, saltándose el mandato de este gobernante, por su devoción a Dios y su amor y su compromiso con Dios, no se postraron, de tal manera que fueron tomados, echados al horno de fuego, y allí, esperando que se consumieran, que se quemaran, cuando este hombre mira dentro del horno y dice: wow, ¿no fueron 3 los que echaron en el foso, en el horno? Dice: yo veo a 4 hombres ahí, y veo a uno que es semejante a los dioses, y es que Jesús estaba con ellos en medio del horno de fuego. Tremendo, ¿no? Testimonio ahí. Y ese era Daniel, un hombre que no se dejaba amedrentar por las leyes de aquel momento, que iban contrarias a la voluntad de Dios, y tampoco se dejó dominar. Y esto es un discípulo que manifiesta una devoción a Dios, una devoción, un fervor por Dios, una pasión por Jesús, que aún teniendo amenazas de muerte, no deja de adorar, de orar y de buscar a Dios. Y otros muchos hombres en la Biblia sufrieron eso también. Hoy la mayoría de los creyentes le duele el tobillo y ya se quejan de Dios, ya remeten contra Dios y ya dejan de lado a Dios. ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la devoción a Dios? Nos preguntamos en este siglo XXI, donde estamos viviendo en este tiempo. Segundo, testimonio. Gente que dio un testimonio de honrar a Dios y dio testimonio ante todos los pueblos de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Abraham. Abraham fue un hombre, fue y es, y sigue siendo un hombre de gran testimonio. Su testimonio de vida, él hablaba de un Dios diferente al de todos los pueblos de la tierra. Por donde iba llevaba el nombre de Dios, y por donde Abraham iba y pisaba, la gente decía: el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Es un Dios diferente, y él manifestaba y testificaba del poder
milagroso de Dios. Pero no solo Abraham, tenemos muchos ejemplos en la Biblia también de hombres y mujeres que daban testimonio, y con tal de dar su testimonio aún daban su vida y estaban dispuestos a pagar con su vida con tal de dar testimonio del Señor. Entre ellos tenemos Pedro, entre ellos tenemos Juan, tenemos Pablo y tenemos este hombre que fue el primer mártir, que murió asesinado por dar testimonio de Jesús. Gente dispuesta a dar testimonio del Señor. Nosotros somos llamados también a dar buen testimonio con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida, con nuestros actos, pero también somos llamados para testificar de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que dio su vida en rescate por la humanidad, de aquel que ama al pecador aunque aborrece el pecado. Y somos llamados a ser testigos de Jesús. Un verdadero discípulo tiene devoción a Dios. Un verdadero discípulo se convierte en un testigo y en un testimonio de Dios. Un verdadero discípulo también tiene conocimiento de Dios. Y en este punto número 3 encontramos al apóstol Pablo, entre otros muchos, un hombre con un conocimiento de Dios tremendo que llegó a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, con una revelación de Dios impresionante que hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo su vida y su conocimiento que él tenía de Dios. Cuando leemos las cartas paulinas, cuando leemos sus escritos que fueron enviadas a las iglesias, encontramos que este hombre tiene un conocimiento superior de Dios. Y ese conocimiento, lógicamente, le viene a través de las Escrituras por revelación de Dios, pero también ese conocimiento de estar y mantener esa relación personal íntima con el Señor, y en su andar diario él experimenta no solo el amor, la protección, experimenta el regalo de Dios, experimenta la provisión, experimenta el cuidado, experimenta todo lo que él ha vivido en su vida, y eso adquiere un conocimiento no de lectura solamente, sino de la práctica del vivir diariamente, de caminar con Dios. ¿Sí? Y él cuenta y habla, y él en sus cartas cuenta en naufragios, en esta situación, en peligros de enemigos, peligros de falsos hermanos, peligros de animales, fieras, peligros en alta mar, peligros, y él acaba diciendo, pero de todos ellos me libró Dios. Entonces él sabe por experiencia propia de la vida, del caminar con Jesús, que Dios está allí. Dios está allí. Estuve en peligro, me estuvieron acechando, estuvieron procurando mi muerte, pero Dios me libró de las acechanzas del enemigo. Estuve en alta mar, náufrago, sin rumbo, pero Dios me guió y Dios nos llevó y nos sacó de ese mar bravío y nos llevó a tierra, a un lugar seguro. Y él en su experiencia, pero entonces son dos cosas: un conocimiento de la palabra, un conocimiento que viene por revelación de quién es Dios y cómo es Dios, y otro conocimiento también de experimentar el poder, la presencia, la dirección, la guía, la sabiduría y todo lo que viene de Dios en la vida práctica, real, la vida diaria, la vida de a pie, como se dice también. Entonces, un verdadero discípulo tiene conocimiento de Dios. No es un conocimiento solo teológico, es un conocimiento real de la vida. Conozco a Dios, sé quién es Dios. Y luego, la parte de las Escrituras, conozco el carácter de Dios. Y en esa parte de conocer también, podemos hablar también de un conocer más íntimamente, poder sentir como Dios siente. Me impresiona el Evangelio de Juan cuando dice que Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho de Jesús y
Imagínate que Juan está recostado y está escuchando, sintiendo, recibiendo en su ser el latir del corazón de Jesús. Está sintiendo su latido, ¿sabes? Y un verdadero discípulo siente el latido del corazón de Dios, siente, sabe, percibe lo que hay en el corazón de Jesús, porque está cerca de Él. Pero alguien que solamente es un creyente vive lejos del corazón de Jesús, no siente lo que siente Jesús, no percibe el latir del corazón de Dios, el palpitar del corazón de Dios. Por eso no solamente debemos ser creyentes, sino discípulos, discípulos de Jesús. La sabiduría. Cuán importante es tener sabiduría para vivir en medio de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Una sociedad a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una sociedad donde está todo tergiversado, donde te hacen creer y quieren hacerte ver que el pecado, el vivir deshonestamente, el vivir fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas que no agradan a Dios, eso es bueno, porque es tu decisión, porque es lo que tú quieres, porque es lo que tú anhelas, y entonces conforme al deseo y al anhelo de tu corazón, vive, no pasa nada. ¿Quieres vivir una relación entre dos personas del mismo sexo? Vívela, eres libre, no pasa nada, está bien. Y eso es lo que nos quieren hacer creer la sociedad en la que vivimos. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, hay una sabiduría que viene de Dios, y esa sabiduría nos hace ser sabios para tomar decisiones sabias, decisiones que van a afectar quizás no solamente a nuestra vida, pero la vida de la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Como congregación, no solo te afecta a ti, afecta a la congregación. Entonces, sabiduría para el diario vivir. Y encontramos allí a un hombre Salomón. Este hombre dice en la Biblia que él, cuando llegó al trono, le pidió sabiduría a Dios. No le pidió riqueza ni le pidió grandes victorias. Le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y a Dios le agradó tanto que Dios, dice la Biblia, que le derramó una sabiduría impresionante que nunca jamás ha habido ni habrá otro hombre tan sabio como Salomón en la tierra, exceptuando Jesús. Sabiduría. Y este hombre Salomón tuvo una sabiduría que era conocido en todo el mundo de aquel tiempo por la sabiduría que manifestaba de parte de Dios. Ahora, necesitamos sabiduría. ¿Sí? ¿Tú crees que necesitas sabiduría o no? Necesitamos sabiduría para vivir nuestro día a día. Sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, porque hay otra sabiduría que es animal, diabólica, dice él, ¿no? Santiago. Pero necesitamos la sabiduría que viene de arriba, esa sabiduría que viene de Dios, que me hace a mí vivir sabiamente, edificar mi casa con sabiduría, hacer lo que tengo que hacer en esta tierra con sabiduría, con dirección, de tal manera que yo pueda agradar al Señor y que todos puedan agradar al Señor. Sabiduría. La sabiduría. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Claro que la sabiduría solo no es suficiente. Cuando leemos la vida de Salomón, es cierto que era el hombre más sabio del mundo, pero también es cierto que él no guardó su corazón. Entonces, tan importante es ser sabio, tener sabiduría, como guardar el corazón. Porque ustedes conocen la historia. Salomón se desvió de los caminos de Dios en su vejez. No tuvo una mujer ni dos. ¿Tuvo cuántas? 1000 mujeres, 1000 esposos. Qué increíble. Pero ¿saben qué pasó con eso? Que las mujeres dicen que desviaron su corazón y
a honrar y adorar a otros dioses. Entonces, ¿dónde quedó la sabiduría de Salomón? Tenemos que entender que no solo sabiduría, necesitamos sabiduría de Dios, sí, pero también necesitamos guardar el corazón. La Biblia nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él, guárdalo. Sabiduría y guardar el corazón. Pero también número 5, humildad. Aquí no necesitamos nadie. La humildad, hermanos. Un verdadero discípulo es alguien que ha sido moldeado por Jesús. Es alguien que ha sido trabajado por Jesús. Es alguien que ha sido quebrantado en su orgullo, en su arrogancia, y manifiesta la humildad. No es de apariencia, es de corazón. Es un ser humilde de corazón, porque así dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Un verdadero discípulo llega a manifestar esa humildad porque es trabajado y moldeado por el Señor. Pero un creyente no. Un creyente muestra humildad de apariencia. Aparenta ser humilde, pero por dentro hay arrogancia, orgullo y una serie de cosas que no es del agrado del Señor. Entonces necesitamos humildad. Fíjense, tenemos una persona en la Biblia, hay muchas también. Todos esos ejemplos, no solo hay uno, yo cuento uno porque no podemos poner muchos, pero Moisés. La Biblia nos habla que fue el hombre más manso y humilde de la tierra. Un hombre, ahora, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, él se crió en casa del egipcio, con toda la sabiduría y todo lo de los egipcios. Él estaba en una posición de autoridad y mandaba y gobernaba y hacía lo que quería con los siervos, la gente que le servía, etcétera, porque él no era hijo legítimo, pero era un ahijado del César, ¿no? del faraón. Saben que su hija, bueno, la historia la conocen. Entonces, cuando él sale, esos 40 años que estuvo en Egipto, cuando él sale con un corazón arrogante, con un corazón prepotente. Pero en ese camino, en esos 40 años cuidando del rebaño de su suegro Jetro, Dios trabajó con él. Dios trabajó, Dios lo quebrantó, de tenerlo todo, lo llevó a no tener nada absolutamente. De vivir en sábanas de seda y manjares, llegó a tener una alfombra de pelo de cabra y a vivir entre insectos y mosquitos y a vivir. Se lo quitó todo de un plumazo, todo. Y Dios trató con él. Y luego en el camino a la tierra prometida, en el desierto, 40 años dirigiendo al pueblo. Y cómo Dios trató con Moisés, ¿no? Y luego la Biblia dice que un hombre manso y humilde, Dios lo trabajó, Dios trató. Entonces la humildad no es algo que de la noche a la mañana uno aparenta humildad, no. La humildad es algo que el Señor nos quebranta. Es algo que el Señor quebranta, quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nos quiebra, nos quebranta, nos hace sentir como polvo de la tierra y en ocasiones, teniéndolo todo, nos deja sin nada, como hizo con Moisés. Eso no lo vive un creyente, pero un discípulo sí. Por lo tanto, los procesos de Dios en el discípulo finalmente te lleva a vivir en humildad, a ser humilde, a saber que no eres nada ni mereces nada, que si algo eres es por la pura gracia de Dios, que si alguien te hace algo es por la pura gracia, porque no merecemos nada. Y llegamos a tener ese
esa convicción en nuestro corazón. ¿Cuántas personas viven creyendo que son merecedoras, de que le hagan, de que le digan, de que le lleven? Es que me merezco, es que me merezco. No nos merecemos nada, absolutamente nada. Y lo que nos hacen los demás es por pura gracia. Y debemos de vivir agradecidos por lo que nos hagan, o por lo que nos den, o por lo que sea. Vivir agradecidos. Pero el mundo eso no lo enseña. El creyente no vive eso. El creyente vive creyendo que se merece. Es que yo me merezco. Sí, tenemos sabiduría, humildad, abnegación. Encontramos en esta palabra abnegada, encontramos a una mujer que todos conocemos muy bien. Se llama María. Ella estuvo dispuesta a negarse a sí misma. Estuvo dispuesta a negar su vida, su futuro, a ser malinterpretada, inclusive a ser rechazada, con tal de cumplir la voluntad y el propósito de Dios. María, un ejemplo de abnegación. Ella fue capaz de negarse a sí misma para hacer la voluntad de Dios. Y es que un verdadero discípulo vive en ese continuo, es algo continuo y diario donde nos negamos, continuamente nos negamos. Los discípulos se niegan. Me niego a hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. El creyente no. El creyente quiere hacer su voluntad siempre. Es más, ora a Dios para que Dios le ayude a cumplir la voluntad que Él quiere. Y Dios dice, no, pero eso va contrario a lo que yo tengo para ti. Y muchas veces, por eso Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros asuntos, en vuestras intenciones, en vuestras cosas personales. Pero no pedís conforme a Dios. Entonces dice Santiago, pedid y no recibís, porque vuestra oración es una oración egoísta, enfocada en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Pero tenemos el ejemplo de María, que se niega a ella, a su futuro, a ser rechazada por su futuro esposo, José, a ser rechazada por la sociedad, por la familia, porque sabéis que cuando alguien quedaba embarazada sin estar casada, no como hoy, que parece que sea algo normal, la gente lo ve normal, no pasa nada. Pero en aquel tiempo podía ser lapidada. Y si no era lapidada, era rechazada, repudiada y tenía que salir. Y ella estuvo dispuesta a sufrir todo eso con tal de hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Amabilidad. Encontramos esta palabra también. Un discípulo es amable con todos, con todos. Encontramos, entre otros muchos, quise poner el ejemplo de Boaz. Boaz, en la Biblia, contemporáneo con Ruth, Noemí, ¿verdad? Y dice la Biblia que él tenía un campo donde tenía muchas cosechas, tenía gente segando, trabajando, y esta Ruth venía con su suegra, porque habían perdido sus maridos, habían muerto, habían quedado solas, viudas, y tenían que ellas sustentarse. Entonces Ruth, ella iba a rebuscar, después de que habían segado y recogido la cosecha, entonces ella iba a rebuscar para ganarse la vida para ella y su suegra. Entonces dice que Boaz, cuando la vio, mandó a sus trabajadores, es decir, ir dejar, de vez en cuando dejar alguna gavilla, algún manojo de trigo, de cebada, dejadlo para que Ruth, cuando venga, lo recoja. Un acto de generosidad para Ruth y también de amabilidad. Cuando nosotros vemos el trato que Boaz tuvo con Ruth, un gesto de amabilidad completamente. Después llegó a ser su esposa. ¿Sí?
Un discípulo es amable con todos, sin excepción, ni que sea pobre, ni rico, ni bajo, ni alto, ni moreno, ni rubio, ni hombre, ni mujer, ni que tenga discapacidad o no. Un discípulo de Jesús es amable para con todos. Y su corazón manifiesta esa generosidad con todos. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. 8. Encontramos que un discípulo tiene visión de Dios. Un discípulo no camina a ciegas. El creyente sí. El creyente va a tientas. Pero el discípulo tiene visión. Sabe a dónde va. Sabe a qué Dios lo ha llamado. Sabe lo que tiene que hacer. Puede enfocar su vida, su futuro en cumplir lo que Dios quiere que haga porque tiene visión de Dios. El creyente viene a lo que salga, a lo que venga bien. Por eso un día dice, sí, quiero servir, quiero ir, quiero estar en la iglesia, quiero formar parte de un equipo, de algún ministerio, y al día siguiente no. Al día siguiente se aburre, se cansa, no quiere ir, no quiere saber de Dios, no quiere saber del ministerio, deja plantado al equipo. Un creyente vive así, pero un discípulo no. Un discípulo tiene enfoque, un discípulo tiene visión, un discípulo se planifica su vida, tiene visión. Encontramos aquí a un hombre que se llama José. Todos lo conocemos en el Antiguo Testamento. Este hombre, José, es hijo ¿de quién? De Jacob. Sé que lo estabas pensando. De Jacob. Y conocemos la historia de Jacob, pero cuando él llega al lugar donde él estaba, Egipto, después de muchas situaciones difíciles que él vive en su vida, la primera fue que sus hermanos querían matarlo, lo odiaban a muerte, querían matarlo. Finalmente, para no matarlo y manchar sus manos de sangre, entonces lo vendieron como esclavo y él llegó a parar a Egipto. Y estando en Egipto, vivió las injusticias de una mujer que se había enamorado de él y quería que estuviera con ella, pero él no queriendo, ella intentó decir que quería abusar de ella y lo metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel igual, vivió algunas injusticias, pero Dios lo levanta en un momento. Hay una necesidad, hay una hambruna, hay un sueño que atormenta al faraón, porque él ha visto en un sueño 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y ese sueño está atormentando su vida y no sabe lo que hay, quiere saberlo, porque era algo de Dios. Entonces, finalmente, manda a llamar a José, porque alguien le habla, y dice, hay un hombre, hay un judío, un hebreo, que interpreta los sueños. Le mandó a llamar y José le interpretó el sueño tal cual. Le reveló el sueño. Dios le mostró. Y no solamente le mostró, vienen 7 años de abundancia, que son las 7 vacas gordas. 7 años de abundancia, de mucho fruto, donde va a haber comida en abundancia. Pero después de esos 7 años de abundancia, va a venir 7 años de escasez. Entonces, mi sugerencia, le dice José, es que se prepare estos 7 años de abundancia para que cuando venga la escasez tenga alimento. Y entonces Faraón dice, ¿y a quién vamos a buscar en la corte? ¿A alguien tan sabio como tú? Así que, José, te vamos a encargar a ti la administración de todo el fruto de Egipto. Y un hombre con visión, un hombre que supo ver lo que venía. 7 años, más luego otros 7 años. No estamos hablando que ve lo que le va a pasar mañana. No, estamos hablando que se proyecta, que tiene revelación de Dios, que tiene claridad de Dios, que sabe el futuro que le viene, que sabe lo que le espera. Y un hombre con una capacidad de administrar, porque ve, y porque ve puede administrar.
Y entonces comienza a administrar todo lo que es los 7 años abundantes. Y cuando llegaron los 7 años escasos, él tenía suficiente provisión almacenada, no solo para suministrar a todo Egipto, sino a todo el mundo conocido de aquel entonces. Y eso engrandeció de una manera increíble al faraón, le hizo ganar mucho dinero también, pero sobre todo él fue un hombre que libró al mundo de una muerte por hambre, de una hambruna que venía al mundo. Un hombre con visión, con revelación de Dios. Necesitamos tener eso. ¿Para qué? Quizá no vas a gobernar el mundo, pero para tu casa. Tú necesitas tener visión para gobernar tu vida, organizar tu vida, administrar tu vida y administrar tu casa, tu familia, tu gente, administrar todo lo que Dios pone en tu mano. Necesitamos ser visionarios, poder ver más allá de lo que va a pasar mañana. Y José sin duda fue este hombre en su tiempo. Y un discípulo tiene visión, porque tiene revelación de Dios. Y tiene visión y se puede programar, se puede proyectar, puede ver a lo lejos y puede comenzar un proyecto de vida que comienza hoy hasta el día de su muerte. Y no importa, puede durar 40 años, 80 años, 30 años, pero tienes una vida de proyección porque tienes visión y sabes a lo que Dios te llama. Paciencia, un discípulo. ¿Cuánta paciencia necesitamos? Necesitamos paciencia para aguantar al marido para aguantar a la esposa. ¿Sí o no? Bueno, no voy a seguir por ahí. Pero necesitamos paciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Necesitamos paciencia. Paciencia con el jefe, paciencia con el empleado, paciencia con el compañero. Necesitamos paciencia. Y un discípulo ha aprendido. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno ha aprendido a ser paciente, así como David, pacientemente esperé. Y cuando uno, porque saben, vivimos en la era del ya, corre, ahora, ya. Sí, han visto esos anuncios, salen en televisión, que dicen, cómpralo ya, que se acaba, ya. Y vivimos así, en la era del ya. Y queremos ya. Pero Dios trabaja en nuestro corazón. Y la paciencia es algo que se desarrolla, aparte de que es un fruto del Espíritu Santo, es algo que se desarrolla en nuestro corazón. Y a veces pasa que el Señor, pues la manera de trabajar que Él tiene en nuestro corazón, a veces estás apresurado y tienes cualquier necesidad o cualquier cosa, y Dios te dice, no, vas a aprender a esperar, espera. No, Señor, ya, espera. Y te hace esperar. Y en esa espera, Dios trabaja la paciencia. Otras veces también, como eres muy impaciente, te pone al lado a alguien que te saca de los casillas. Te saca de tu sitio. ¿Para qué? Para que trabajes la paciencia. Que Dios trabaja la paciencia en tu corazón. Y Dios lo hace de muchas maneras. Pero un discípulo de Jesús aprende. Y un discípulo de Jesús es paciente. Y practica la paciencia. ¿Sí? Otra cosa que necesitamos es la unción de Dios. La unción de Dios sobre nuestra vida. Es una unción que viene sobre nuestra vida. Mira, y quise poner como ejemplo a Jesús en ese ejemplo, ¿no? de unción. Jesús dijo eso, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice que me ha ungido para. La unción, si no hay propósito, no sirve para nada. La unción viene de parte de Dios sobre nuestras vidas para un propósito. Entonces, si
no funciona así. Por eso el creyente vive esperando la unción, creyendo la unción, pero la unción no le llega nunca. Pero el discípulo de Jesús, el discípulo sí, porque está enfocado en Dios, está enfocado en cumplir la voluntad de Dios, y Dios lo unge para que pueda cumplirla, para que pueda desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Pues aquí dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido, ¿para qué? Ahí lo dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso me ha ungido, para eso estoy ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Para eso soy ungido, para sanar a los quebrantados de corazón. Soy ungido también a pregonar libertad a los cautivos. La unción, Dios me unge para que pueda proclamar el Evangelio, para pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos por Satanás. También dice, me ha ungido para dar vista a los ciegos. Y a veces, mira, no se trata solo de ser ciego físicamente, porque hay gente que ve físicamente, pero en la vida está ciego, no ve, y le llueve por todos lados, porque no ve. Pero dice la palabra de Dios aquí, Jesús dice que me ha ungido para dar vista a los ciegos. Y no hay más ciego que el que no quiera ver. Y tú que puedes ver el reino de Dios, y tú que puedes discernir el reino de Dios, y que puedes ver lo que viene en el mundo espiritual, tú puedes y debes ser ojo para los ciegos, de tal manera que lo puedas guiar a la luz de Cristo, para que Cristo le abra los ojos y que pueda ver también. También dice, me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente oprimida por Satanás? Y cadenas, vicios y cosas que la gente vive oprimidos, atados, encadenados. Y también dice, me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Amén. La unción tiene un propósito. Sin propósito no hay unción. Tiene un propósito. Y aquí Jesús nos lo cuenta, nos lo dice. Entonces, como discípulos de Jesús, somos ungidos para cumplir el propósito de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. ¿En qué? Pues en lo que Dios te llame a hacer. Ahora, a predicar todos somos llamados a predicar, a testificar todos somos llamados a testificar, a ser pacientes todos somos llamados a ser pacientes, a ser humildes todos somos llamados a ser humildes, a ser abnegados todos somos llamados a ser abnegados. Pero la gran diferencia entre el discípulo y el creyente es que el creyente vive anhelando eso y no viviéndolo, pero el discípulo vive proyectado, queriendo alcanzarlo y desarrollándolo en su día a día, en su vida. La diferencia entre un creyente y un discípulo. Dios quiere hacer discípulos de nuestras vidas. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Amén. ¿O quieres ser un solo creyente, simple creyente? Se conforma con venir un culto al domingo y ya. Hay mucho más que Dios tiene para nuestra vida. Hay una vida abundante que Dios ha preparado para nuestra vida. Hay una vida expectante, impresionante, cuando Dios comienza a usar a una persona y comienza a ver o a hacerle ver todo lo que tiene por delante. Es algo que dices, wow, y te hace sentir pequeño, pero a la vez alguien importante en el sentido de que Dios te quiere usar, de que eres útil en las manos de Dios, de que eres un instrumento en las manos de Dios, que eres escogido y escogida por Dios para usarte en esta tierra, en este tiempo,
en esta hora y en este pueblo. ¿Tú lo crees o no? Pero necesitamos ser discípulos. Apuntemos a ser discípulos y no solamente creyentes. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, hemos escuchado en esta mañana tu palabra. Señor, posiblemente algunos nos hemos identificado en algunos puntos, otros en otros. Pero yo oro, Señor, en esta mañana, que conforme tú nos has ministrado y hablado a cada uno en particular, Señor, que haya una disposición de nuestro corazón para abrazar tu palabra, darle lugar en nuestra vida y permitir que tu palabra se encarne en nuestro corazón, de tal manera que provoque los cambios que se necesitan hacer en nuestro corazón a fin de ser verdaderos discípulos de Jesús. No solo queremos ser creyentes que creen que Dios existe. La palabra dice que también los demonios creen. Nosotros no queremos ser solo creyentes. Queremos ser discípulos que te honran. Queremos ser discípulos que dan mucho fruto para la gloria y para la honra de tu nombre. Queremos ser esos discípulos listos, preparados, dispuestos para que en cualquier momento tú puedas venir y tomarnos y usarnos para cumplir tus propósitos, tus planes en esta vida, en esta tierra, en el lugar donde estamos. Padre, oramos, abre nuestros ojos, Señor. Aquellos que aún quizá están velados, aquellos que quizá aún no han entendido el Evangelio de Jesús. Oramos que abran nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Queremos ver. Danos la capacidad de ser administradores del reino de Dios. La capacidad, Señor, de poder ver y proyectar nuestras vidas para cumplir con tu plan y tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos darte gracias, Jesús, porque nos has librado de la potestad de las tinieblas. Nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Nos has hecho reyes y sacerdotes para la gloria de tu nombre. Has escrito nuestro libro, nuestro nombre en el libro de la vida. Nos has preparado un lugar a tu mesa, Señor. Y disfrutaremos contigo por toda la eternidad, por pura gracia, Señor. Pero ahora estamos aquí en la tierra y gozamos de tu presencia. Pero abre nuestros ojos, que podamos ver que tú nos quieres usar aquí y ahora, en este tiempo. Que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro andar diario, podamos testificar que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios de misericordia y de amor, que hay un Dios que perdona, que restaura, de un Dios que sana, que liberta, de un Dios que ama incondicionalmente. Que mientras caminamos en esta tierra podamos manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios, que podamos ser útiles, Señor, en tus manos. Oramos, Padre, pidiendo que la unción venga sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, unge nuestras vidas para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor, para poner en libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Úsanos, que como congregación Soplo de Vida, en los diferentes pueblos donde estamos,
Señor, que como congregación podamos impactar con el amor de Dios los pueblos, las gentes que te necesitan, que están oprimidos por el diablo, que están en condenación, Señor. Oh Jesús, ven a nuestras vidas, transfórmanos, cámbianos, trabaja en nuestro corazón. Trabaja, Señor, quebranta nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Señor, y haznos mansos y humildes como tu Padre. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Y tú, como buen alfarero, trabaja, Señor, el barro. Trabaja, Señor, en nuestras vidas. Seamos como ese barro en las manos del alfarero, dándole la forma que tú quieres darnos a cada uno en particular. Señor, y oro, Padre, por cada hermano y hermana mía aquí en esta mañana, que tu gracia sea sobre cada uno. Señor, que tú abras su entendimiento, que abra sus ojos, que pueda ver, que pueda proyectarse su vida en el cumplimiento de tu voluntad, que pueda organizarse, planificarse para alcanzar los propósitos que tú has puesto en su corazón. Y que juntos como iglesia, como congregación, podamos trabajar juntos, unidos, Señor, llevando el ministerio adelante, enfocándonos cada uno en los diferentes dones y talentos que tú nos has dado a cada uno para que te sirvamos. Oramos, Señor, que no seamos como aquel que escondió el talento y no hizo nada, sino que seamos como aquel que lo multiplicó y lo trabajó y lo desarrolló y dio fruto, y fruto abundante, para la gloria y para la honra de tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Bendice, oh Dios, a mis hermanos, cada familia aquí representada. Señor, pedimos tu paz, tu presencia en cada hogar. Pedimos, Señor, que tú sigas trabajando, transformando nuestros hogares, y nuestros hogares sean un remanso de paz, donde el amor de Dios se puede palpar, donde la paz, el gozo del Espíritu Santo rebose, Señor. Y oramos por aquellos hogares donde los hijos son inconversos, donde el esposo quizás es inconverso. Señor, oramos para que sean ganados para el reino de los cielos. Oramos por conversiones genuinas, verdaderas, en la vida de cada familia. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Dios les bendiga mucho. Así vamos a terminar en esta mañana. Les invito a que puedan meditar en esta palabra. Este próximo semana, Dios mediante, estaremos saliendo de viaje también. Vamos a Madrid. Estaremos saliendo jueves y regresaremos, todo va bien, sábado a la noche. Esperamos estar entonces el domingo aquí. Oren para que todo se dé como está planeado y que no haya ningún impedimento que nos impida poder estar aquí de nuevo. Amén. La palabra de Dios dice que Él guarda nuestra salida y nuestra, y nosotros creemos que Dios lo hará. Amén. Dios te bendiga. Saluda al que tienes a tu lado. Saben que ahí está la cafetería. Hoy tenemos tostadas. Puedes disfrutar de un café,